Hola Julio, ¿cómo está? Hola Rocío, ¿cómo le va? Bien, ¿y a usted? Acá con bastante frío, ¿Sí? pero estamos bien. Sí, Ah, ¿cómo cree? Aquí ya empieza a hacer calorcito. sí. ¿Qué tiempo es ahora? Verano. No, igual que ustedes. Apenas va a empezar la Verano. primavera. Ajá. Nosotros solo tenemos dos, verano, invierno y ahora estamos en verano. Ah, ¿en serio? Ah, no sabía. Bueno, Julio es de Sí, Guatemala, vive en Guatemala para los que no sepan. Y bueno, si quiere déjeme, hago rápido una introducción y después ok, empezamos con las preguntas, ¿está bien? sí, ok, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, como saben, esta serie de entrevistas se llama Caminos Alquímicos, en donde estoy entrevistando a diferentes diseñadores, artistas, tintoreros o gente relacionada con el mundo textil para que nos cuenten sus historias, sus caminos y cómo llegaron a donde están ahora, para que así nosotros también podamos inspirarnos y también podamos seguir nuestras pasiones. Entonces, como les dije, hoy vamos a entrevistar a Julio Cardona. Él es el encargado, el director de Mayan Hansen en Guatemala. Mayan Hansen es una organización sin fines de lucro que trabaja y apoya a mujeres y artesanas mayas. Entonces, ahora sí vamos a dejar que Julio nos cuente su historia. Ahora sí, Julio, ¿cómo está? Cuéntenos un poco de su caminar, de dónde es. Gracias Rocío y bienvenidos a todos los que están viéndonos en vivo. Bueno, Guatemala es un país muy pequeño, pero grande para nosotros, muy grande. Yo nací en la parte oriente del país. La parte oriente, para los que no conocen mucho el país, es la parte que colinda con Honduras y El Salvador. Y llamamos parte occidente a la que colinda con Chiapas, México. Ok. Nací al final de los años 60, en el 69 para ser exacto. Y desde muy joven pues me tocó que iniciara a trabajar porque vivimos las secuelas del terremoto del año 1976 en Guatemala, que aparte de que ha sido un país pobre en un sector, esto vino a afectar mucho más todavía la economía. Y a mí, a todos los que estaban en este país y más en los pueblos donde vivíamos nosotros, nos tocó que vivir en la extrema pobreza. Entonces, muy jóvenes, no nos dieron la opción si queríamos trabajar, sino que nos mandaron a trabajar. Entonces, yo solo tenía 7 años. En el año finales del 76, el terremoto fue en febrero. Y a inicios de enero, pues ya me tocó la escuela. Entonces, la dinámica era ir a la escuela en la mañana y en la tarde, pues nos tocaba trabajar. Estaba muy de moda en esa época el cultivo del tabaco. Claro. Guatemala era uno de los que cultivaban más país acá en que cultivaban más tabaco aquí en Centroamérica, y entonces usaban muchos niños. Ahora, eso se llama maltrato para los niños, pero antes era muy común que las personas, los agricultores o los que sembraban el tabaco iban a las puertas de las escuelas a esperar que saliéramos y a ofrecernos trabajo. Entonces no era obligatorio. Entonces empezábamos desde el cultivo del tabaco, que lo sembrábamos en el puro lodo prácticamente, porque a nuestra corta estatura casi el lodo nos llegaba a las rodillas para poder plantar cada plantita. Okay. Y en este caso, la medida de nuestra mano, tan pequeña, los agrónomos nos usaban era la medida exacta para meter la mano en un bote de fertilizante. Ellos decían, mete la mano, apretá y la sacás. Y era la medida exacta para poner el fertilizante en las plantas. ¿Y por eso usaban niños? ¿Porque era más fácil como hacer ese procedimiento? Posiblemente no, sino que como era una oportunidad, que no habían ingresos, había quedado el país en extrema pobreza y ese era un cultivo que estaba produciendo, entonces usaban niños. Repito, no era obligatorio, era opcional, sí. Pero no era solo yo, todos íbamos, y desde los que tenían 7 hasta los que tenían
13, 14 años. Y era toda esa temporada de 6 meses prácticamente. El otro trabajo que hacíamos y usaban niños era para tomar los gusanos de las hojas del tabaco. Los gusanos estaban vivos, no estaban muertos, entonces, pero no les teníamos miedo, entonces los tomábamos, agarrábamos y los poníamos en un bote, los llevábamos afuera del cultivo y en un tonel grande de metal. Sí. Ahí había una persona adulta que les ponía, los quemaba. Okay. Entonces, en ese ir y venir, así fui estudiando, saqué la primaria y seguí, los básicos, que aquí en Guatemala es el grado 9º a 12º, o sea. Que es la secundaria en México. Sí, la secundaria. Entonces, perdón, es no, creo que sexto, es séptimo, octavo y noveno, perdón. No sé si séptimo, octavo y noveno. No estamos muy acostumbrados a eso, entonces nos perdemos. Bueno, yo me pierdo. Y tenía que ir a estudiar a donde pertenecía a la aldea, porque era una aldea pequeña, entonces íbamos al municipio. Teníamos que caminar 4 kilómetros a pie. Y después de estudiar, salíamos a las 5 de la mañana de estudiar, y luego después de eso, caminábamos a las 12 del mediodía que terminaba la escuela, otros 5 kilómetros. O sea, en ambos días eran 8 kilómetros. 8 kilómetros. Y en vez de ir a hacer tareas o descansar, solo dejábamos los bolsones y nos íbamos otra vez para trabajar. Y así fue ese ritmo hasta que cumplí 18 años. Entonces, hacíamos otros trabajos como recolección de tomates, chile, pimiento, limón, todo ese tipo de cítricos y fruta. Cuando cumplí 18 años, después de tantas aventuras que pasé, me moví con la idea de tener una mejor oportunidad de trabajo y terminar el diversificado. Entonces, porque no había tenido oportunidad en el pueblo de hacerlo. Entonces, así fue como me moví de la ciudad, de mi aldea a la ciudad, ya hace 34 años. Wow. Ya hace 34 años. Y me imagino entonces, que fue en la ciudad de Guatemala donde encontró como este camino de los textiles, o cómo fue que llegó a este camino de textiles y de Mayan Hans. Bueno, cuando vine tenía 18 años y empecé a trabajar en empresas grandes como operario. Después terminé el diversificado y me gradué de perito contador. Entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el área financiera de estas empresas. Un ejemplo, trabajé en la empresa que produce licor en Guatemala, el Rombotran y el Zacapa Centenario, que son muy conocidos. Que son famosos. Yo trabajé como 3 años en la licorera, en industrias de alimentos, en industrias de lácteos. Y en ese ir, más o menos en el año 1999 o 2000, conocí a Teresa Cordón. Y automáticamente conocí también a Débora Chandler. Y ellas habían sido fundadoras de Mayan Hans. Mayan Hans nació primero como un proyecto, creo que adelante voy a hacer esa ampliación, pero ellas eran parte de las fundadoras de la asociación, que es el ente legal en Guatemala, y ellas mismas también conocían a la fundadora de Mayan Hans, doña Brenda Rosenbaum. Entonces, a través de ellas me conecté y fue como llegué a Mayan Hans hace ya 17 años. ¡Wow! Sí. Entonces, realmente nunca pensó dedicarse a los textiles, como que nunca pasó por su cabeza, su camino iba como hacia otro lado, ¿no? La verdad no, yo creo que de textiles solo cuando ponía el botón de una camisa, creo que aprendí a usar la aguja y máquinas de coser, ni máquinas industriales, nada de eso. Creo que
fue mi primera vez para tener ese impacto y tener ese giro de 180. Sí, claro. Entonces ahí ya fue que empecé a prácticamente cuando yo vine aquí no venía nada a ver con lo de textil. Por mi experiencia financiera, estuvieron interesados de mi apoyo para trabajar esa parte administrativa financiera. Así fue como hice el contacto con Mindhance. Pero en ese momento, en ese trabajo financiero, empezó también el trabajo operativo. Y este trabajo operativo involucraba trabajar con las artesanas. Claro. Entonces, al inicio había mucho temor. Yo tenía mucho temor porque no sabía nada de textiles. Pero en su oportunidad habían dos personas mayas de las que tengo muy gratos recuerdos, que eran Clemente Ruiz y Micaela Tzep. Ellos eran mayas, uno maya quiché y el otro maya, creo que ambos eran maya quiché. Y con ellos aprendí mucho, pero las mejores lecciones las llevé de las artesanas. Entonces, ahí empezó a cambiar mi mente, a no perder la parte de los números, porque era específica y era por lo que yo había llegado, pero me empezó a afectar la parte como emocional y me empezó a gustar mucho, y ahí fue cuando ya entré en contacto directamente con los textiles. Me imagino, y cuando entró en contacto con los textiles, surgió por ellos, me imagino, un amor al tejido, a lo artesanal, ¿o cómo fue para usted? Sí, creo que primero fue la gran lección que llevé de estas mujeres que por muchos años, por 500 años, hablemos específicamente, ha habido discriminación hacia ellas, Sí. ha habido discriminación a la población en general maya y más a las mujeres que han sido marginadas. Y yo crecí solo con mi mamá, y entonces empecé a crear mucho respeto por la mujer en general. Cuando vine aquí y empecé a ver lo maravilloso que eran estas mujeres, las cosas hermosas que hacían, me enamoré de los textiles y me enamoré de las mujeres, pues, de su actuar, de sus... entramos en tanta confianza que empezamos a contarnos chistes, contarnos historias de vida y un montón de cosas que hasta ahora pues me han dejado mucho, y eso me llevó a este gran mundo, ¿eh? Diverso. Sí, me imagino. Sí. Y bueno, ¿significa como también algo para usted el continuar con el uso de todas estas técnicas ancestrales? Creo que sí. Parte, lo más difícil de mantener esto prácticamente es que aquí en Guatemala es totalmente diferente a muchos países donde el arte de tejer pues es como un pasatiempo. Es increíble lo que he aprendido de gente que teje en otros países, especialmente en Estados Unidos, que es un país grande, que la gente no teje para vivir de ello. Sí, claro. Sino que teje porque es algo que le gusta, algo que le entretiene, o aparte de su profesión universitaria quiere saber de esto. Creo que es lo más difícil de esto, porque la gente en Guatemala vive de eso, las mujeres viven de eso, pero muchas están dejando esa parte porque no es rentable para ellas seguir tejiendo, porque el mercado se ha vuelto tan competitivo, no solo con los mismos productos de ellas, sino también con los productos industriales. Entonces, esto hace de que de alguna forma cada vez hayan menos tejedores. Hace un par de años, o quizás más de 5 años o más, estiman que hay más de 1 millón de artesanos en Guatemala, pero yo casi estoy seguro que son 2 millones posiblemente. ¿En serio? Ok. No hay específicamente cuántos son textileros, ¿no? En el censo no existe eso, solo tienen que... De ahí están todas las técnicas que se manejan, pero es posiblemente a esta fecha unos 2 millones de artesanos. Wow. Ok, sí, pues. Es bueno. Y bueno, cuénteme un poco sobre Mindhance, cómo surgió, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando ahí?
Bueno, como les contaba, 17 años ya acá, 7 años como trabajando en el área financiera, haciendo números, y ya 10 años como director. Creo que fue un gran reto para mí. Creo que alguien que ha marcado mucho en mi vida, bueno, quien marcó mi vida más que todo fue mi madre, porque crecí solo con ella. Cuando fue el terremoto, no solo perdimos muchas cosas materiales, sino mi papá también se perdió. Entonces, pero no murió, sino que simplemente fue y tuvo otra familia, y entonces yo crecí con mi mamá, mi esposa, que encontré una pareja ideal, y también mi familia, que ahora me ha enseñado a muchas cosas muy diferentes. Y haber conocido, como decía al inicio, a Teresa Cordón y a Débora Chandler, que me metieron en este mundo, en el mundo de los textiles. Y creo que la otra parte es haber conocido a Brenda Rosenbaum. De Brenda Rosenbaum he aprendido muchas cosas, pero lo más que aprendí, y tengo 2 palabras que siempre recuerdo de ella, que es la humildad y la compasión. Esas palabras las aprendí de ella, y ella lo ha hecho por muchos años. Cuando ella hizo su trabajo final de la universidad, pues es una antropóloga, hizo su trabajo en San Cristóbal de las Casas, en México. Ah, no lo sabía eso, ok. Y la otra parte la hizo acá en Patzún, en Guatemala, con mujeres artesanas. Ella se dio cuenta en ese momento, posiblemente fueron los años 87, 88, de que las mujeres hacían hermosos productos, hacían unas prendas preciosas, pero no tenían un mercado donde venderlas. Según nos cuenta ella, después de haber hecho su trabajo y con el apoyo de su esposo, don Freddy Rosenbaum, en 1989, hace 32, 33 años por ahí, surgió esta idea, y con el apoyo de una empresa privada empezaron a comercializar. Lo digo de esa manera, pero lo que se empezó a hacer fue a comprarle los productos a estas señoras y a buscarles un mercado, específicamente en Estados Unidos. Entonces, ahí fue donde nació esa idea, ahí fue donde nació Mayan Hans en el año 1989, pero en Guatemala no nos conocemos como Mayan Hans directamente, sino como Asociación Tejedoras Unidas. ¿Cuáles son las diferencias? Que Mayan Hans nació en 1989, y aparte de la labor que hicieron Brenda Rosenbaum y su equipo en Estados Unidos, surgió que gente quería ayudar con esa parte social y educativa, pero no se podía donar a una empresa privada. Entonces, en el 2003 nació Asociación Tejedoras Unidas, con Mon Ajken. De esa forma fue que se empezaron a fortalecer los proyectos sociales de Mayan Hans en Guatemala, pero nuestro nombre legal acá es Asociación Tejedoras Unidas con Mon Ajken, que nació en el 2003, ya próxima a cumplir también 20 años. Entonces, esa es la marca que se ha grabado en la mente del comprador es Mayan Hans. Mayan Hans. Y mi pregunta es, cuando empezó Mayan Hans en el 89, ¿Brenda vivía en Guatemala o ella ya vivía en Estados Unidos y mandaba los productos, o cómo habrá sido? Vivía acá en Guatemala. Okay. Vivía acá en Guatemala, y por situaciones que se dieron de cuando estaba el conflicto en Guatemala de la guerra interna y todo eso, y otras situaciones de mejores oportunidades, ella se movió a Estados Unidos. Pero empezaron a promover los productos desde acá. Desde acá tenemos un hermano que se llama UPAVIN, que también es una organización que trabaja con comercio justo. La misma persona que hacía esa comercialización de productos en Estados Unidos también comercializaba los nuestros. Pero se empezó, inicialmente fue desde acá de Guatemala. Y me imagino que fueron de las primeras organizaciones
de textiles como tal que hubo en Guatemala? O porque ahorita creo que hay muchísimas, ¿no? Y como que siento que estos últimos años han surgido bastantes. Igual y ustedes si empezaron desde el 89 deben de haber sido de las primeras. Hay unas similares con la misma edad de tiempo y posiblemente otras más antiguas, pero sí hay varios, inclusive como somos un sector tan pequeño, entonces nos conocemos dentro de todos, pero inclusive hay unas que son, las fundadoras son amigas de doña Brenda, algunas que ya fallecieron, pero sí, tiene razón, ahora hay mucho más porque hay más oportunidades y más demanda de los productos. Sí, me imagino. Y hablando de los grupos de mujeres, de artesanos, ¿cuántos grupos son? ¿De qué parte de Guatemala? Bueno, políticamente el país está dividido en 22 departamentos con área central, área sur, norte, oeste y este. Inicialmente se empezó a trabajar en el área de Sololá. El área de Sololá, para los que no conocen, es el área del famoso lago de Atitlán. Es más, muchos de los grupos que trabajamos están en ese sector. Y la política también interna de Mayan Hands es trabajar con mujeres artesanas. Sí, está esa situación que solo apoyamos a mujeres. Tenemos un grupo mixto, en el caso de un grupo que es de telar de pie, que adelante voy a ampliar eso, pero prácticamente trabajamos con 23 grupos. Está un caso en el departamento de Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango, y en el área norte, Baja Verapaz, en una comunidad que se llama Rabinal, que creo que usted estuvo por ahí apoyándonos mucho, un proyecto de los tintes naturales, gracias. Por eso nos conocemos, nada más para que sepan. Porque yo estuve en un proyecto ahí con las mujeres de Rabinal, con tintes naturales. Ya, perdón, prosigue. No, gracias. Y siempre tenemos gratos recuerdos, y más las mujeres. Entonces, como en el 2003, o sea, nuestro idioma oficial era español y teníamos lenguas, que eran las lenguas mayas, que eran 22, y la lengua garífuna, pero en el 2003, o sea, el gobierno hizo un decreto para declararlos como idiomas. O sea, ahora hablamos, se hablan en Guatemala 22 idiomas mayas, un garífuna y el español, que sigue siendo el oficial. Y todos son derivados del maya, ¿verdad? Todos son mayas, solo el garífuna no. Garífuna es proveniente del Caribe. Por eso hay 22 mayas, un garífuna, que es en el área de Izabal, en Livingston, que es la misma gente que está conectada con la parte de Honduras y el Caribe. Y el español, que sigue siendo el idioma oficial. De esos 22 idiomas, trabajamos con 4 grupos que hablan idiomas mayas como el cachiquel, el sutujil, el achí y el quiché. Y prácticamente, pues, estas mujeres mucho más inteligentes que nosotros, porque ellas hablan 2 idiomas, hablan hasta 3 o 4, 3 mayas y el español, ¿no? Entonces, yo en mi caso solo puedo decir maltiosh, que significa muchas gracias. Pero es lo único. Gracias era kush, no. Wallawif en achí. Sí. Uts está bien, va como ok. Entonces hay muchas palabras que nos vamos aprendiendo poco a poco, pero realmente en este arte no hay barrera de idiomas. Creo que es un arte muy bonito y las mujeres expresan todo eso en sus tejidos. Sí, claro. Entonces, ahorita actualmente estamos trabajando con grupos relativamente nuevos. De estos 23, los que han sido tradicionales son como 15, que hemos estado los últimos 25 o 30 años con ellos. Y estos nuevos, por la demanda que ha habido de productos, que hemos tenido que ampliarnos a nuevas áreas. Eso está muy bien. Pero ahí estamos ahorita. Y entonces no sé si nos pueda contar un poco sobre estos grupos, a qué se dedican, no sé, cestería, tejedores, o si nos puede mostrar también un poco del trabajo que hacen en Mayan Hands.
Sí, sí, con gusto. Bueno, cuando fundaron o se fundó Mayan Hands, prácticamente solo habían textiles. Era la demanda y lo que más tenía demanda era el telar de cintura. Y luego se incorporó también productos del telar de pie, el crochet y el bordado. Entonces, y ahora pues que tenemos muchas más técnicas. Entonces voy a explicarles un poquito aquí con los productos a la vez. Entonces, el telar de cintura, pues, es un telar tradicional de hace más de 3000 años. Este telar, pues, algunos pueden tejer hasta un máximo de 30 pulgadas, no pueden, de ancho, no pueden tejer más, y por lo menos de largo, unas 120 pulgadas. Por acá tengo unas telas. Este por lo menos es un camino de mesa. Ah, qué lindo. Ajá. O centro de mesa, creo que no sé si se logra apreciar ahí. Sí, sí se ve bien. Sí, entonces este está hecho en telar de cintura. Okay. En el telar de cintura se pueden hacer varias técnicas dependiendo la comunidad o el sector. Hacen técnicas diferentes. Los telares tienen más palitos que los regularmente tienen. Este que tengo aquí es del área de Sololá. Nosotros le llamamos panal. Okay. O panalito, porque un lado es de un color y adentro tiene otro. O sea, se le puede, de un lado se mira, en este no se aprecia mucho por los colores, pero un lado tiene corinto, acá tal vez se puede ver, y en el otro lado se mira más el verde. Cierto, sí, sí, sí. Sí, o sea, se puede, tienen diseños diferentes de ambos lados. Y tenemos este sí es igual de los dos lados. Este es un navideño. Sí, especial. Se ve navideño justamente. Ajá. Pero acá pueden ver esta técnica que se parece por acá, que ajá, nosotros le llamamos brocado. Ok. Ahorita actualmente trabajamos con varios tipos de brocado. Este es uno. Este es del área también de Morales. Y tenemos este del área de Rabinal, que son un poco más chiquitos, pero ahí se puede lograr ver el brocado. Este es un telar de cintura o de pedal. Estos son telar de cintura, todos estos son de telar de cintura, o sea, y las mujeres pueden hacer diferentes dibujos, regularmente son los dibujos que hacen en los huipiles. Es bien complicado, ¿no? Hacer ese tipo bien complicado, son de telar. Y este es el que a mí más me encanta en particular, ¿va? Este es un tipo de brocado. Bueno, esta es la parte de atrás, o sea, está lisa, ¿va? Sí, 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 sí. Y esta es la parte brocada. Sí, está muy bonita. Esta técnica es de Santiago Atitlán, en Sololá. Es un grupo que está alrededor del lago. Del lago, ajá. O sea que tenemos como 4 grupos que todavía trabajan en telar de cintura. ¿Qué ha pasado con estos productos que han ido decayendo? Porque las piezas son a veces muy únicas, pero el problema es el precio del producto. Entonces, al ser comercio justo, eso nos saca un poco del mercado y nos deja un nicho mucho más pequeño. Entonces, lo que hemos tratado... No lo aprecia, ¿no? Perdón. Sí, la verdad que es muy difícil. Solo un conocedor pues sí logra apreciar lo valioso que son las piezas, ¿no? En un caso, más un tejedor, ¿no? Claro. Ahí tenemos el telar de pie que le llamamos nosotros, pero es el que ustedes conocen como pedal. Claro, sí. Entonces, hay 3 tipos con pedal. Uno que le llamamos grande, que ese no es original de acá de América. Ese lo trajeron los españoles cuando vinieron y enseñaron a los tejedores acá cómo usarlo. En este las piezas que se tejen son un poco más, son finas, pero se logra apreciar los hilos. O sea, se mira la trama y la urdimbre. Sí. Y acá se pueden tejer un ancho de máximo hasta de 60 pulgadas. Ok.
Okay. Y el largo puede ser hasta de 35 a 70 yardas. O sea, sí, pues sí. Son piezas grandes. Estos regularmente se usan para hacer los manteles. Y también hacemos con ellos individuales. En ambos casos, sí, en ambos casos ha decaído mucho y la demanda ha bajado demasiado. Entonces, lo que buscamos es hacer algo alternativo con las telas. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Esta tela es de telar de pedal, el grande. Sí, claro. Entonces, no son los mismos diseños para los manteles ni para los individuales. Bueno, tenemos algunos similares, algunos no. Entonces, lo que hacemos con esto es tener otra opción de mercado. Para alguien que no quiere un mantel porque no tiene una mesa grande, o para alguien que... Entonces está este fashion. Pero me encanta cómo se ve en bolsa, se ve muy bonito. Sí, y es una combinación con cuero. Y al ponerle el cuero, al agregarle el cuero, esto hace que también el costo se incremente, pero para muchas personas, en especial para las mujeres, que son las que las usan, prefieren invertir en esto que tal vez en algo de la casa, que es responsabilidad del esposo. Entonces, esto nos ha ayudado mucho a seguir promoviendo los productos de las señoras. Y esto es con el telar de pie, el telar de cintura. Hay un telar de pie que es como mediano, que nosotros le llamamos telar de pedal pequeño, y es en Santiago Atitlán. Ah, sí. En este se pueden hacer mucho más diseños, así como este, que realmente como tejen es así, sí, en esta forma. Claro. O sea, aquí está el timbre y están tejiendo acá para acá. Sí, y ellas mismas, esta es la ventaja, que ellas mismas confeccionan el producto, pues, porque le agregan el zip. Este es un portalápices. Está muy lindo. Aquí está otro ejemplo y otro diseño que también pueden hacerse en telar de pie pequeño. O sea, son 3 telares de pedal y hay uno más todavía, que le llaman de cinta. Ese sirve para hacer esta cinta. Ah, claro, sí. Sí, ya en un producto terminado se puede apreciar. Le llamamos nosotros lanyards. O sea, sirve para ponérselo y puede poner su llave, su gafete. O sea, aquí tengo este otro diseño. Entonces aquí puede ver la diferencia, el mínimo que pueden tejer y el máximo en ese telar. ¿Y cómo se llama ese telar? ¿Tiene nombre o no? Telar de cinta. De cinta, ok. De cinta. Es una pieza más pequeña. Yo diría que tal vez tiene como unos 50 centímetros de ancho, como unos 50 de alto, y de fondo tal vez 1 metro. Es mucho más pequeño. Claro. Es más, este le pueden 2 personas, lo pueden llevar y traer y mover para cualquier lado. El pequeño también se puede mover, pero con un poco más de dificultad, y el grande no se puede mover. El grande está metido regularmente entre las casas y ahí se quedan siempre, ¿no? Para moverlo hay que desarmarlo. Sí, es que es enorme ese, ajá. Entonces tenemos esa técnica también. No tengo por acá pulseras porque no tengo en existencia ahorita acá, pero también la técnica que ahorita nos hizo famosos fue el crochet. Sí, cuéntenos un poco de eso, para que lo escuchen. Bueno, los detalles que tenemos es que hay una serie americana, creo que fue filmada no en Hollywood como son la mayoría, sino que en Nueva York, Sex and the City. Entonces creo que hay un capítulo o algo donde hay una ceremonia y la gente está usando los kipots. Y los kipots se mira, hay una parte donde son como color arcoíris. A mí no me queda exactamente, pero para los que no han visto cómo se usan, entonces se los pone uno. Son para las ceremonias judías, ¿no? Sí, se lo pone uno allá y ahí a mí ya me queda bien porque tengo poco pelo. Y entonces, resulta que fueron tejidos, ¿no? En Guatemala, los que salieron en Guatemala, inclusive
un canal local de Albany, o creo, no sé si es de la ciudad de Nueva York. Doña Brenda Rosenbaum tenía una entrevista para ampliar un poco el tema, que creo que está en nuestro website. Si alguien quiere visitar y ver todo esto, cómo funciona, es www. Aquí se puede ver el nombre. Se ve al revés, va. MayanHans.org. Sí, estoy escribiendo aquí. A ver, MayanHans. Sí. Ok, ajá. Y entonces, la señora Brenda fue para allá y promovió los kibbutz, ¿o cómo hizo? Sí, o sea, nosotros hemos vendido esto por muchos años. O sea, este es un grupo de tejedoras de San Pablo, La Laguna, siempre en el área del lago, y siempre innovando diseños, ¿no? O sea, lo que el mercado demanda. Entonces, acá tengo unas pulseras que me trajo mi compañera Jenny. Estas se hacen también. Sí, bueno, aquí dice, vamos a ver si aquí dice, no, en ninguno de los dos lados, por la inversión de la cámara. Sí, se ve pero esos también son, dice amor. dice amor, sí, amor al revés, pero dice amor. Entonces, aquí se pueden apreciar. Sí. Y los brocados que les mostré, hacemos también un poco de joyería. Entonces, aquí hay otra forma también de usar las piezas que se hacen en telar de pie pequeño. Esta es una porta pasaportera. Ah, claro, para las maletas o para las maletas. Tenemos mucho más económicas, unas que son simples, menos elegantes, por supuesto. Pero estas son mucho más bonitas, se miran mucho más fuertes, porque todos sabemos el problema, cómo sufren las maletas en los... Entonces esta ha sido un poco más resistente, pero es una forma de seguir manteniendo las técnicas, como hablábamos al inicio. Es posible o es seguro que manteniéndolas, que es difícil mantenerlas con los productos que regularmente se hacían. Entonces lo que usamos son las piezas para innovar en otros productos. Entonces, pues ahí está otro producto. Oiga, y me quedó una duda. ¿De los kibbutz que se usaron en esta serie, venían de MayanHans o venían de Guatemala de otro grupo? No, son de MayanHans. Es que me quedó la duda, eso está... sí, no. Llegaron de MayanHans. Eran más o menos como este color, un poco más como arcoíris. Sí, lo vi en la publicación. Ajá. Sí. Entonces, siempre acá viene el nombre de la persona quien hace el producto, porque muchas veces hay algunos artesanos que dicen, yo quiero una pieza, pero en este caso de esto es una muestra, no tiene quien lo hizo, pero esto sí tiene, dice doña Apolonia Upán, o un nombre específico, o a veces que quieren dar una donación, dice, la quiero dar, pero es para esta persona que hizo esta pieza, que es muy poco, pero mucha gente dice, quiero tomar una foto diciendo gracias y por favor dale esto a la artesana. Entonces hay un montón de cosas que nos incentivan a seguir. Sí, aparte se le da el reconocimiento a la artesana, ¿no? Que realmente la persona que lo compra sabe exactamente quién lo hizo, y creo que eso es muy importante, dar ese reconocimiento. Sí, yo creo que en el mercado de comercio justo eso es muy importante, va a saber quién es el artesano que lo está produciendo. Entonces eso ha tenido muy, muy buena aceptación con nosotros y con todos, creo yo. Sí, claro. Sí. Y los brocados creo que les hablé, y uno que no me gusta hablar mucho de él porque por muchos años las mujeres en una comunidad en Chimaltenango recibían miles y miles de quetzales bordando playeras, blusas. Okay. Entonces, eso fue posiblemente cuando yo vine a MayanHans en el 2004, 2005, ya estaba en decadencia, porque fue la misma fecha en que vinieron las máquinas industriales bordadoras. Entonces, esas máquinas bordan no sé cuántas piezas, no tengo idea, en una hora, mientras que a las mujeres les tomaba días hacer un bordado.
eso tendió a caer de una vez un 100% y ya no las producimos. También estamos trabajando un poco con bisutería y tintes naturales, que creo que usted ya los conoce bien, pero por aquí tengo un kit. Y ese es el kit que hacíamos en Rabinal, con en hilos de Rabinal. algodón teñidos con tintes naturales. Entonces ahí están la combinación de color. Y por aquí lo abrí a propósito, lo voy a volver a cerrar, pero aquí se puede, acá se puede apreciar Ahí están los hilos. De hecho es un kit para que tejedoras en Estados Unidos puedan hacer pues distintos productos, toallas sobre todo. Y me parece que había algo, como unas especies como de saquitos, ¿no? Entonces ellas siguen las instrucciones y como ya tienen la cantidad exacta del hilo, entonces la tejen en telar de pedal y ya tienen al final sus productos todos teñidos y tejidos. Bueno, sí, aquí está adentro la instrucción para los que son tejedores y nos están viendo. Aquí está la instrucción, cómo hacer las toallas, sí, a ambos lados. Sí, eso está muy bien. Sí, entonces ha sido muy difícil y es más, no lo hemos logrado vender el hilo en sí como la idea era al inicio vender el hilo como un hilo especial que estaba hecho con tintes naturales, pero no ha funcionado. Entonces con el kit todavía logramos mantener esa parte. Entonces ¿y es el único grupo que tiñe con tintes naturales? ¿En Atitlán hay algún otro grupo o no? Hasta hace un medio año, sí. Ahora vamos a trabajar con un grupo en San Juan La Laguna. Qué bien. Que tejen tintes naturales. Es una técnica, bueno, las técnicas siempre cambian un poquito, pero la técnica, ellas hacen el hilo y tejen los parches de tintes naturales. Vamos a tener pronto una línea con productos de tintes naturales. Qué bien, qué bueno. Sí, entonces ellas lo tejen y también, ellas lo tiñen y también tejen el producto. Entonces va a venir todo directo de la comunidad. ¿Qué pasó con todas estas técnicas que han bajado? Y a mí en lo personal la que más me preocupa es el telar de cintura, pues, sí. Porque esa era la idea también primordial, mantener esa técnica viva, pero bueno, las cosas, los cambios a veces se dan, no todos son malos, ¿no? Y vino a nuestro mundo la técnica de la cestería, que prácticamente nos ha mantenido los últimos 12 años, que estas canastas están hechas de agujas de pino, hojas de pino. Okay. Entonces, aquí puedo ver yo entre las rafias que están. Entonces, la ventaja a esto es que no le hacen daño a los árboles. Acá lo que hacen las mujeres es recoger las hojas, las agujas que están abajo del árbol. Ajá. Son agujas selectivas, son de una variedad que se llama Pino Moctezuma. Aquí en Guatemala, y las mujeres, si les dice ese nombre, las artesanas dicen, ¿y eso qué es? Entonces lo conocen como pino macho. Pino macho. Porque es el pino que da el ocote. Ok. No todos los pinos dan el ocote. No sé en México cómo le dicen ocote al corazón del árbol que sirve para encender fuego. Sí, me parece que sí también. Ajá. Sí, entonces este es el árbol que usamos para eso. Y usamos otro material que se llama pajón, que es este verde. Que este es silvestre también. Esto es silvestre, está en la orilla de la carretera panamericana que va de la ciudad a la frontera de México, a ambos lados. Entonces las mujeres lo cortan y lo ponen a secar. Igual que el pino, lo tienen que lavar y todo y lo ponen a secar. En estas ambas fibras usamos la rafia. La rafia es un material natural que no hay en Guatemala, nosotros lo importamos de Estados Unidos. Entonces se puede usar natural, como está esta aquí que se mira como amarilla y la otra está como roja, esta está teñida. Sí. Está teñido el pino y está teñida la rafia.
Okay. Igual para este que se puede apreciar aquí verde, es la rafia también teñida. Pero La son voy a acercar un poco más. tintes sintéticos, ¿verdad? Sí, bueno, usamos la marca RIP, yo creo que sí, eso sí son, sí, ahí está esta puntada que también se puede apreciar por ahí. Sí. Entonces, esta técnica nos vino a salvar porque en el caso de las que bordaban, la habilidad de la mano para hacer esto Ya la les tenía. ayudó y les fue mucho más fácil hacer los diseños. Igual las mujeres que hacían crochet. Entonces, las dos técnicas para hacer canastas fue mucho más fácil. Pues, hemos tenido experiencia de grupos que están vendiendo pocos textiles y les hemos querido enseñar la técnica y no pueden, les duelen mucho las manos, entonces no han logrado, tratan, pero no tienen la misma práctica que las señoras que hacen crochet o que hacen bordados. ¿Y se vende más porque es como para decoración del hogar o para qué, o por qué se venderá más que los textiles? ¿Quién sabe? Bueno, uno es que tenemos una variedad bien grande. Si esta canasta, no importa cuántos días tenga, la ponen en un lugar encerrado, siempre mantiene su aroma a pino. Entonces, y es posiblemente mucho más decorativa y más pequeña que comprar un camino de mesa. Los precios pueden andar similares, pero creo que como el mundo es tan grande, cada quien tiene diversos gustos, entonces hay un poco para todos, pero sí, las canastas nos han venido yo creo que tenía ahí en mis apuntes que el año pasado mandamos casi 20,000 canastas a Estados Unidos. Okay. Sí, de diferentes variedades. Bueno, casi el 40% de los grupos de Mayan Hands están haciendo canastas. De los 15 originales que teníamos, hay 6 grupos haciendo canastas. Impresionante. Entonces, impresionante. Y hay otra técnica. Les voy a contar algo de esto así rápido para no quitarles mucho tiempo. Fue increíble. Una mujer americana, Michelle Hammond, vino para enseñarle a las mujeres a hacer esta técnica. Lo curioso fue que ella es maestra y dejó el libro en la comunidad, pero lo dejó para que las mujeres vieran las canastas y posiblemente las apreciaran en las fotos. Cuando ella las dejó solas trabajando, ellas copiaron las canastas y las hicieron. Ya habían aprendido la técnica, ya habían aprendido la técnica, pero ellas luego empezaron a hacer otros diseños. Entonces, es increíble, es parte de lo inteligente que son nuestras tejedoras. Sí, no nuestras, las tejedoras de Guatemala. Entonces, aquí hay otro producto que me voy a salir un poco, pero Jennifer me hizo favor de prestarme lo que con lo del COVID. Entonces también inventamos cómo usar la cinta acá. Eso está bien lindo, que es una gran diseñadora, entonces tiene ahí diferente. Entonces, y ahí ya queda como qué bonito, así. Sí, entonces esto también, tratando siempre de innovar y estar paralelo al mercado. Y mire ¡Ay, qué bonito está eso! Este es fieltro seco, es lana de oveja. Mire Sí, qué bonito. ¿Ese es otro grupo que se dedica a eso o quiénes hacen esa parte? Sí, bueno, iniciamos con un grupo en el área de Sololá y ahora por la demanda que hay estamos 4 grupos. ¡Qué bien! Entonces, sí, la lana la traemos siempre de Estados Unidos, pero la lana interna que tienen adentro, el relleno, es de lana local. Entonces, de las ovejitas que hay acá en Guatemala. Entonces, esto también ha sido una buena innovación y la gente tiene muchos deseos de tener algo de esto en su casa, entonces siempre. Qué bien, se ha vendido bastante bien. Sí. Entonces, en general,
tenemos todas esas técnicas de tejidos que nos han mantenido o hemos logrado sobrevivir estos 32 años, ¿no? Está muy impresionante. Y solo me queda la duda, ¿en los textiles que utilizan, usan principalmente algodón o usan también fibras sintéticas o hay de todo? Hay un poco de todo. Bueno, nosotros trabajamos más con algodón. Trabajamos con un poco de rayón para algunos productos. Y ahora que está muy de moda el denim. Entonces, el denim reciclado. Ah, claro, entonces, sí, la mezclilla, sí, ¿no? ese que hacen vuelven a reciclar la lona de los jeans. Entonces estamos usando un poco de ese. Y quisiéramos usar los hilos de tintes naturales en algunos productos, pero no hemos logrado. Vamos a ver cómo nos va ahora con San Juan. Y antes pues usábamos otras variedades, usábamos DMC y todo eso para hacer brocados, pero se subieron mucho los precios, los productos ya no los pudimos mantener, entonces ahora los brocados los hacemos con el mismo algodón y usamos directamente productos de 2 o 3 fábricas, son los únicos que nos proveen. Eso nos ayuda a mantener la calidad. Ah, está muy bien eso. Sí, pues, ¿qué más? Bueno, ¿cuáles han sido como las dificultades más grandes a las que se han enfrentado como organización? Bueno, creo que lo más grande que nos ha pasado primero es el abastecimiento de materia prima. O sea, a veces hay escasez, a veces hay abundancia, el mercado no es, que es increíble, que hablaba yo que estimamos que hay 1 millón de artesanos, posiblemente textileros, que siempre haya problema para conseguir materias primas. Sí. Entonces, y cada vez o son muy caras o cada vez son de menor calidad. Entonces esa es creo que es uno de los problemas que siempre enfrentamos. Y por esa misma calidad tenemos que comprar unos colores en una fábrica, otros colores en otra, porque por la experiencia que hemos tenido de tener producciones defectuosas por colores que se corren o lloran, no sé la palabra para usar cuando se destiñen. Sí, claro. Entonces es bien difícil. Lo otro más duro es competir con los productos importados de China, de Asia, de toda esa parte de ahí, porque, bueno, nosotros Mayancal no sufre tanto esa parte porque no comercializamos acá, pero la mayoría de artesanos, ustedes caminan en las calles de los mercados populares en Guatemala y de un lado está lo industrial y del otro lado está lo hecho artesanalmente. Regreso a algo que comentamos al inicio, que decía que el que no sabe es como el que no mira, decimos en Guatemala. Entonces los jóvenes de ahora dicen, pues esta vale 100, es más angosta, y a él no le interesa si está tejido a mano, y hay una industrial que viene de la India que tiene 40, pues esta me gusta más, y entonces se le da se le quita el valor agregado a las cosas. Yo insisto y siempre he peleado, pero no puede hacer uno nada, de que el gobierno de Guatemala debía poner aranceles, pero abismales para los productos que entran. No solo hostigan a la gente en Guatemala, y perdón que diga esto, pero es lo que siento, con un montón de cosas, con un montón de impuestos, con un montón de cosas que no pueden hacer. Y encima de eso vienen y les traen la competencia. Entonces es un poco muy difícil, pero es un sistema que creo que no va a cambiar en los próximos años. Entonces eso ha sido una de las barreras más grandes. Hace 2 años fue la última con el COVID. Sí, la pandemia. Y el 2019 creo que empezó, pero el 2020 de 10 envíos que teníamos que mandar, solo mandamos 5, y esos 5 pues fueron un poco bajos, entonces vendimos casi la mitad de lo que vendimos en el 2019. El 2021 nos logramos levantar, o sea, el año pasado. Entonces, pero ha sido algo de lo que más nos ha afectado
muchas cosas más, pero esas las tres creo yo más importantes. Y con la pandemia, ¿cuál era principalmente el problema? ¿Comunicarse con las artesanas, que bajaron las ventas o qué fue lo que pasó? Bueno, como nuestro mercado es el norte. Ajá. Y allá se complicó la situación, bueno, en todo el mundo. Entonces, la venta bajó allá. Entonces, allá estornudaron y aquí nos dio gripe. Sí, pues. Entonces, y definitivamente no era tanto la comunicación, porque para lo poco que producíamos logramos un mecanismo de usar un tipo de Uber, ¿va? De pick-ups viniendo de las comunidades, llevando productos y regresaban, y así logramos, pero creo que fue más la demanda de venta que bajó demasiado en Estados Unidos. Entonces eso fue lo que realmente nos afectó. Al inicio pues nadie, ni nosotros teníamos el valor suficiente para visitar las comunidades, y ni las mujeres nos querían allá a nosotros. Sí, entonces fue un ir y venir, pero gracias a Dios pues ahí estamos. Algunas mujeres han perdido sus familiares, nosotros gracias a Dios no perdimos a ningún artesano, o sea, diríamos que perdimos 2 artesanos, pero no por el COVID, y creo que damos gracias a Dios por eso, damos gracias a Dios. Qué bueno. Y bueno, cambiando un poco el tema, porque creo que ya es un poco tarde, no sé si no importa que sigamos un poco más, ¿no tiene prisa? No, por favor, estamos a la orden. Entonces, bueno, como siempre, ya ven que hago la pregunta de caminos alquímicos, porque así le puse a estas entrevistas. Entonces, quería saber para usted si significa algo la alquimia, si tiene algún significado para usted. Bueno, bastante. Yo creo que he vivido la alquimia muchos años atrás, en cambios en mi vida, porque cuando yo leí el significado de la palabra, dice que es transformar, buscar, descubrir. Creo que a mí me agrada mucho, porque yo he experimentado muchos esos caminos alquímicos. Creo que felicitaciones por el nombre del programa, y yo creo que todos necesitamos una alquimia en nuestra vida. Sí. Y no solo una, sino varias, para poder cambiar, pues, o por lo menos mirar las cosas de otra manera. Sí, claro. Muy cierto. Y cree que, bueno, mejor primero, antes le voy a preguntar. Sé que he estado tejiendo y aprendiendo a tejer en telar de pedal. Entonces, ¿qué significa para usted? ¿Cómo ha sido su experiencia tejiendo y aprendiendo esta técnica? Hace como en el 2009, 2010, bueno, parte como se afianza Mayan House de recursos es trayendo tours de visitantes. Sí. Regularmente estos tours vienen de Estados Unidos. No hemos tenido ahorita la inquietud, de repente pues usted quiere traer a alguien de México para visitarnos, o alguien de Latinoamérica quiere venir. Entonces muchas de esas personas pues vienen, quieren estar con las tejedoras, quieren convivir con ellas, algunos se han quedado a dormir ahí en las comunidades con ellas, pero vino un grupo en especial que quiso aprender a tejer. Entonces hay una escuela de tejido en La Antigua. Esto fue como en el 2009, 2010 posiblemente. Si Débora me está escuchando ahí, me va a decir, no, fue en tal fecha. Pero vino un grupo que quería aprender a tejer en telar de cintura. Entonces, ella me dijo, creo que ahora es su oportunidad para hacerlo. Y yo dije, bueno, con gusto. Entonces, yo ya había visto lo laborioso que era, porque viendo a las mujeres tejer, aunque muchas mujeres me habían invitado a mí que me sentara con ellas a tejer, yo decía, no, está bien para solo ver y platicar. Entonces esta vez cambié mi opinión y dije, bueno, hoy sí es tiempo para aprender. Y eran días muy fuertes. Yo primera vez hilos en mi mano, los tenía antes solo para contarlos,
para mover libras y para hacer eso, pero para empezar a separar de los mazos, las madejas y hacer hundir y todo eso, me costó mucho. Entonces, pero lo más duro fue tejer. A la semana, yo creo que solo fueron 3 o 4 días, pero el cuarto día yo ya no tejí, porque estaba casi muriendo, o sea, mi espalda no podía moverme. Tengo eso de recuerdo en mi casa, olvidé traerlo, pero voy a compartir una foto de eso. Tal vez tejí un poco, pero como poquito, en 4 días. Y ya no pudo más. Ya no pude más, tenía mucha vergüenza para eso, pero aparte de que apreciaba lo que hacían las mujeres, aparte de que me encantaba y estaba enamorado de ellas, eso me dio la oportunidad de darle más valor al trabajo que ellas hacen. Sí, claro. Dejando por un lado el valor económico, sino ese valor sentimental, lo que ellas plasman ahí. Entonces, ¿por qué cada pieza que ellas hacen yo le llamo una pieza única, aunque se parezcan unos con otros, pero es una pieza única? Sí. Entonces, ahí mi mente cambió más y fue como empecé a entrar al mundo. Ya había llegado al mundo de los textiles, pero no estaba dentro del mundo, todavía estaba en el mundo de los números, en el mundo financiero, pero esa primera experiencia me ayudó a meterme de cabeza. Entonces, a respetar ese arte y buscar la forma de seguirlo manteniendo. Entonces, mi segunda experiencia pues solo fue que hace un año, en diciembre. Con la pandemia, ¿no? Me imagino. Con la pandemia, bueno, creo que más de alguien que nos está escuchando le suena el nombre de Deborah Chandler. Deborah Chandler es una mujer americana que vino por lo menos hace unos 25 años a Guatemala y vino para trabajar y se quedó aquí. Entonces es una gran maestra de tejido, ha escrito varios libros. Sí, de hecho tal vez en un mes o algo así yo creo que vamos a entrevistarla para que sepan los que están por ahí. Ah, qué bueno. Bueno, aquí tengo uno de los últimos libros que escribió. Sí, ese libro es muy bueno, sí. Sí. Pero tiene uno que se llama Aprendiendo a Tejer. Que fue su primer libro, ¿no? Que me parece que es el libro que la hizo más conocida. Famosa. Famosa. Sí, más de 30 años. Entonces yo dije, no sé si hace como unos 6 o 7 años, ella dejó de ir a dar clases a Estados Unidos porque todos los veranos iba a una ciudad que se llama Harrisville, en New Hampshire. Entonces ella se iba 3 o 4 semanas solo a enseñar a tejer. Y la gente paga un montón de dinero para hospedarse ahí y aprender a tejer. Y ella vino y dijo, bueno, le dijo a Jennifer y a Damaris, mis compañeras, y ustedes quieren tejer, quieren aprender a tejer. Pues yo he visto su telar en su estudio y siempre me ha llamado la atención. Y bueno, todos estuvimos de acuerdo, no teníamos mucho trabajo que hacer, no había producción. Y así hicimos el intento. Entonces, por segunda vez comprobé de que mi espalda no es para ser yo que Débora tenía toda la paciencia del mundo, como cualquier maestra, es una maestra especial, para enseñarnos cómo funcionaba el urdimbre, las medidas en el urdidor, cuánto queríamos, cómo hacer todo, exactamente todo para que lo entendiéramos bien. Pero la parte más difícil para mí fue meter la urdimbre en las lanzaderas. Sí. Y porque la posición de estar así, entonces mi espalda estaba quebrada. Pero fue una gran experiencia. Yo digo que son piezas únicas porque si alguien quiere que le venda uno, no lo voy a vender porque no sé hacerlo. Este fue el primero que hice. ¡Ay, qué bien! O sea, no tiene nada en especial. Para mí es muy especial porque estaba practicando diseños con él. Sí, fue el primero. Entonces se mira diferente. Este es un telar de pie industrial de los que usan en Estados Unidos. Entonces ahí hice esta pieza que se supone que era una chalina o es una chalina, pero bueno. Está muy bien, está muy bonita, me gusta.
Gracias. Y el segundo fue este fue con, yo quería terminar rápido, entonces lo hice con un hilo, usé una trama mucho más gruesa. Ah, ok, sí. Y, ok, aquí está y este es otro diseño del otro lado. Sí, pero el diseño me gusta, se ve bonito como para un suéter o algo así. Entonces estaba aquí de este lado un diseño y aquí del otro se podía apreciar que Sí, no, pues yo veo que ya es todo un experto, ya ha tejido bastante. no, pero yo he dicho siempre en mi vida y creo que todo es un reto. No es bueno querer aprender y hacer todas las profesiones o todos los oficios, pero sí es bueno saber un poquito de cada cosa. Sí, eso es cierto. Entonces, porque antes preguntaban, ¿usted trabaja en Mayan Hands? Sí. ¿Y usted sabe tejer? No. Sí, no. Entonces, sí puedo tejer, pero un poquito. Entonces, yo creo que si alguien está listo para decir, mire, ya está conectado a la urdimbre, a las aviaduras y todo eso, yo creo que puedo tejer, pero hacer todo ese proceso creo que es difícil. Ha sido una gran experiencia para mí. Yo creo que siempre esto me ayuda a recordar el valor de las cosas, el valor que debe sentirse por los artesanos. Entonces, creo que fue una gran experiencia. No está lejos que haya una tercera. Sí, lo que también, como usted decía, ayuda como a apreciar realmente el trabajo que hacen las artesanas y todo el tiempo y la paciencia que se necesita. Entonces, siempre es importante como involucrarse en el trabajo para después también poder ver lo que implica y estar del otro lado, ¿no? Definitivamente. Y a ver, un segundo, bueno, nada más para que sepa, ya ha habido varios comentarios, déjeme me regreso. Grace dice, estoy maravillada con la pasión por el telar y cómo se han ido reinventando para dar a conocer el valor de los artesanos y lo natural. Me encanta su actitud ante la vida. Felicitaciones a ambos por su trabajo. Qué amena charla, muchas gracias. Muy buena plática, gracias. Excelente actitud y energía. Y me encantó la plática, la vibra es hermosa. Gracias a ustedes. Lo que han ido escribiendo. Y bueno, hablando, obviamente ya nos contó un poco del tejido, de que usted ha estado involucrado. Entonces, ¿usted cree que su trabajo, tanto de tejido como también lo que hace con las mujeres, es una actividad que le ayuda a sanar de cierta forma, que lo transforma? No sé cómo lo ve usted. Mucho. Creo que uno a veces se pregunta, ¿será que voy a tener mi trabajo ideal? ¿O voy a hacer o hacer lo que a mí me gusta hacer? Entonces, yo he dicho que definitivamente necesitamos comer y necesitamos tener un ingreso. Y para tener un ingreso necesitamos trabajar. Pero hay una gran diferencia cuando nos gusta y cuando amamos lo que hacemos. Y yo siempre quería tener una oportunidad de ayudar, de servir. Pero trabajando en estas empresas grandes, también trabajé para el gobierno 5 años. Okay. Sí, fue mi primer trabajo, el gobierno. Y donde uno no conoce a la gente realmente, los mira en la oficina, son sus compañeros de oficina. En esas empresas grandes uno no conoce ni al jefe, no sabe ni quién es el dueño, sí. No sabe nada. Entonces, pero tratando siempre de ayudar, siempre llevaba reveses de decir, no, esta empresa no es de ayuda, esta empresa es de producir. Un par de veces fui despedido de mis trabajos por defender a trabajadores que realmente era una violación a sus derechos, pero igual yo sabía que estaba siendo yo representante del patrono y no acatar una orden de él, también sabía que era mi error, pero tampoco iba a hacer algo que sé que no era indebido. Entonces siempre quise ayudar. ¿Por qué me transformé cuando vine aquí? Porque podía hacerlo.
Y las fundadoras de esta organización, el caso especial de doña Brenda Rosenbaum, es una mujer de que esas dos palabras que les digo que me enseñó, humildad y compasión, esas dos palabras creo que me han hecho lo que soy ahora, un cambio totalmente. Siempre, como digo, quise ayudar y ahora estoy aquí donde puedo ayudar y a donde voy defiendo a las mujeres con capa y espada. No soy un héroe, pero como dije al inicio de la plática, siempre he sido amante de defender a las mujeres y ahora que me tocó defender a más de 200, pues, entonces me siento bien, o sea, me siento bien, hago lo que estoy haciendo, me gusta, estoy enamorado de mi trabajo. Es posible de que voy a aprender, no es posible, seguro voy a aprender cosas nuevas mañana, pero lo que más me encanta a mí de este trabajo y que no lo estoy haciendo y estoy desesperado por hacerlo, es estar con las mujeres. Ay, qué lindo. Entonces, ahora que no podemos visitar, no podemos platicar, escuchar sus historias, ver sus caras, entonces creo que es lo que más me gusta de aquí. Entonces, bueno, aprendiendo. Sí, Pero me sí. Y bueno, ¿están trabajando en algún proyecto ahora? ¿Tienen algún plan a futuro que nos quiera contar? O... Bueno, siempre me ando metiendo en berenjenales, como decimos aquí, metiéndome en cosas. Aparte que ayudo al condominio ahí donde trabajo, donde vivo, perdón, porque también soy directivo ahí del orden y todo ese tipo de cosas. Creo que es más dolor de cabeza. Pero empecé muy joven a trabajar. Yo ahora tengo 43 años de estar trabajando. Entonces es posible que la mayoría de personas retiran a los 70. Sí. Yo no quiero llegar a los 70 porque voy a tener más de 52 si empezó a los 7 años, pues no. Se tiene que retirar mucho antes. Mucho antes. Pero es difícil, no sé cuándo uno quiere decir ya no, o por las mismas necesidades. Empecé con una familia ya muy grande, porque mi hija nació tengo una hija de 12 años. Sí. Nació cuando yo tenía casi 40, entonces tengo responsabilidades por lo menos 10 o 15 años más para que termine la universidad o algo, o al menos así es nuestra cultura en este país. Darle la opción a los hijos que lo hagan. Si ellos no quieren, pues ya uno no puede obligarlos. Y me gusta conocer. Creo que mi sueño siempre ha sido subirme en un crucero e ir a conocer el mundo. Pero tengo otro sueño, más que un sueño, un reto, porque experimenté hace unos años, ya más de 10 años, creo que no estaba aquí todavía, hablando con un extranjero que me hablaba de Guatemala ¿y usted conoce ahí? Pues fíjese que yo no. ¿Y usted conoce ahí? Ahí sí. ¿Y conoce aquí? No, ahí no. Entonces fue como que me dio una vergüenza y dije yo, pues chica, ambicionando ir a conocer otro país y no conozco el mío. Entonces me di ese reto, 22 departamentos y más de 340 municipios y por lo menos ya llevo como 250 que conozco, entonces me faltan por lo menos 100, que es mi reto, posiblemente los próximos 5 años, no sé cuántos me va a tomar. Y ya estoy un poco aburrido de la vida de la ciudad. Y como crecí en un pueblo y crecí en el campo, cualquiera diría, qué loco. Pero quiero regresar. Sí. Quiero regresar y tal vez tener una vida más, no más tranquila, pero menos agitada, de estar en el tráfico, de todo ese tipo de cosas. Pues esos son unos planes muy abstractos, ¿verdad? No tengo nada tan específico. Suena muy bien. Sí, bueno, por lo menos vamos a tratar. Sí. Vamos a tratar de este año conocer otros 3 o 4 para que vaya bajando la lista. Pero ahí estamos y seguir aquí apoyando hasta que me lo permitan, porque eso no lo decido yo, pues. Sí, claro. Si en algún momento hay algún
cambio o algo, pues uno tiene que estar abierto a los cambios. Y si son de beneficio para las organizaciones, creo que uno tiene que estar consciente de que las organizaciones tienen que sobrevivir con cambios, ¿va? Entonces, si uno es parte de esos cambios, pues, hay que aceptarlo. Eso sí. Gracias. Gracias. Ya nada más por último, porque ya le quité mucho tiempo, la última pregunta era, ¿qué mensaje le daría a otros, bueno, a artesanos, a tejedores o a tintoreros que quieren seguir con estas tradiciones y proyectos? Sí, creo que lo más importante, el eslogan que hay, que la unión hace la fuerza. Muchas personas tienen temor de agruparse por el abuso que hay, no hay equidad, todo ese tipo de cosas, pero creo que se pudieran obtener más beneficios para cualquier artesano si estuviera unido en cooperativas o algo tipo de cosas. Hay muchas empresas grandes, posiblemente locales, y yo he aprendido de algunas fuera del país, que quieren comprar productos, pero tienen temor de comprarlos de una persona individual. Claro. Que le van a dar un anticipo, que se va a perder, que no lo van a encontrar. Todo ese tipo de cosas. Creo que agruparse y formar pequeñas cooperativas pudiera ayudar. No pudiera, seguro que puede ayudar. Creo que seguir manteniendo lo que aprendieron de sus abuelos. Y me voy a ampliar un poquito eso porque había mucho que contar todavía, pero no había, pero también me pone triste, o tengo sentimientos encontrados, porque Mayan Hands apoya proyectos de becas. Ah, cierto. Entonces, Mayan Hands tiene esa parte y creo que yo amo todo, más esos días con becas y todo, pero cuando uno habla con ellas y se expresan, y así como usted me hizo esa pregunta de qué planes tiene para el futuro, qué quiere hacer, las niñas dicen, yo estoy feliz para esa parte de escuchar, que dicen, pues yo quiero ser médico, yo quiero ser una abogada, yo quiero ser, ¿y por qué va a ser cuando sea eso? Pues voy a ayudar a mi comunidad. Ajá. Y, oiga esto, dice, y mi mamá ya no va a tener que trabajar, porque ajá, entonces yo la voy a ayudar y ella no va a tener que tejer. Entonces estoy feliz, pues hasta lloro cuando escucho eso, sí. Pero la otra contraparte, porque soy muy sentimental, es qué va a pasar entonces con el tejido tradicional. Si ya estas niñas dejan de tejer, entonces tal vez sería algo bonito, algo hermoso, de que ellas mantuvieran esa parte de estudiar, de graduarse, pero que aprendan a tejer, no para vivir de ello como lo hacen ahora sus mamás, sino para que sea algo muy especial para ellas en el futuro. Entonces, tal vez que hubieran artesanos que se agrupen como cooperativas, asociaciones, y que promuevan eso de los tejidos, porque creo que no hay. Creo que no hay. Entonces, ya, muchas cosas. Ojalá haya otro tema después para hablar de lo social, de las becas y todo ese tipo de cosas. Otro día podemos platicar de eso, pero como dices, sí está, o sea, son como esas dos partes de cómo vamos a hacer para preservarlos y las niñas ya no, pero al mismo tiempo no sé si puede hacer que tal vez personas, aunque no sean de la comunidad, se empiecen a involucrar en este tipo de artesanías y de tejidos, gente que realmente la apasione y tal vez de esa forma se puede continuar con esta tradición, aunque sea fuera de la comunidad, pero bueno, tal vez otras personas de la ciudad o de otras partes de Guatemala o hasta del mundo, ¿no? Tal vez. Creo que lo estamos perdiendo, Julio. A ver, déjeme... Así es. Ah, ya. Sí, un poco... Ahora está mejor. Creo que sí. Ah, ¿me escuchas? Pues ese es el... Y creo que ahí... Sí. ¿Usted? Más o menos. A ver, si quieres ir hablando y ahorita vemos. Sí. Creo que está un poco baja la señal. Creo que sí. Pues ahí estamos y ojalá haya la oportunidad de seguir ampliando este tema en algún momento. Sí. Y incentivar a las personas a que si tienen la oportunidad o acceso a comprar productos de Mayan Hands, pues los invito a que lo hagan porque están, aparte de que va a tener un bonito recuerdo en su casa que puede exhibir a
su familia, sus amigos, va a estar dando una gran ayuda a gente que lo necesita acá en Guatemala. ¿Y envían a México también o solamente a Estados Unidos por si alguien... No, solo Estados Unidos. Solo Estados Unidos. Okay. Entonces, sí, bueno, no ha habido la oportunidad o no se ha presentado la oportunidad. En algún momento me contactó una señora mexicana, creo que es famosa porque se llama Regina Donde o Regina Donde o algo, Donde creo que es. Ella es una diseñadora, no sé si está cerca de Vallarta o algo ahí. Yo tuve varias citas con ella acá en Guatemala y le hice algunos diseños o algo, pero ya no tuve noticias de ella. Hasta ahorita en enero me dijo, mira, estoy en Guatemala y me estaba preguntando por dónde podía comprar huipiles nuevos. Y solo le di un tipo que le dije que yo no vendí, nosotros no vendíamos eso. Pero es el único acercamiento que hemos tenido a México. Ok, perfecto. Pues bueno, chequen igual su página de internet, que es mayanhans.org, o su Instagram, que es mayanhans, o el Instagram de Julio, que es Cardona. Igual todos estos datos están en la parte del texto de abajo, cuando se quede grabado el video, ahí en el texto pueden ver el Instagram de todos ellos, para que chequen sus páginas y si quieren seguirlos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros. No sé si siga por ahí porque ya no lo escucho muy bien. Aquí estoy. Muy bien, yo, como que se corta. Sí, sí. No está congelado yo, pero no la pantalla. Muy no, bien. Gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo, que creo que ahora para todos es muy, muy valioso. Y bueno, yo siempre feliz de ayudar, de apoyar. Y si alguien quiere escribirme, alguien quiere ampliar algo, alguien quiere conocer más de nosotros, pues será un gusto hacerlo, con gusto. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Así que, gracias a usted, Rocío, y entonces nos miramos o nos vemos pronto, hablamos pronto. Sí, estamos en contacto y bueno, nada más para los que nos están viendo, que sepan que cada jueves hay entrevistas como esta, cada jueves a las 11 de la mañana. Entrevisto a diferentes diseñadores, artistas, tintoreros o gente relacionada con el mundo textil para que nos inspiren, nos cuenten sus historias y nosotros también podamos como sentir esa parte de nuestros caminos y de nuestra inspiración. Entonces, bueno, muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos los que nos vieron y estamos en contacto. Ok, gracias, bendiciones para todos. Igual, adiós. Adiós.